Bienvenidos, Maxi Abogados. Buenos días. Buenos Buen días, día. Alberto, Ernesto, buenos días al auditorio. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Bien, Alberto, listos. Temprano, hoy más temprano. Pues Bueno, rápidos y furiosos estamos hoy esta mañana. no, nosotros estamos rápidos y contentos. Así que si quieres, mi querido Maxi Abogado Federico Anaya, pues salió otra vez el tema de Rápido y Furioso, pero ahora con órdenes de aprehensión contra pues Luis Cárdenas Palomino, el Chapo Guzmán, Joaquín Loera y pues nada más y nada menos que Genaro García Luna. ¿Qué decir de todo este escandalera que está generando? Además de que esto que señalaba Alberto Nájar al principio y que es parte de las preguntas que se hace la gente, pues qué sentido tiene si ya están detenidos. Yo primero que nada me sumo a una opinión gráfica del Monero Hernández, que claramente dijo que esto no era rápido y furioso, sino más bien lento y manso. En otras palabras, la Procuración de Justicia mexicana va detrás de la estadounidense y con menos claridad que la estadounidense. Entonces, bien dijo Alberto, o sea, en el caso del Chapo, el Chapo está condenado, entonces difícilmente vamos a ver que termine su condena y entonces México, de acuerdo con el sistema internacional, podría extraer al reo de Estados Unidos una vez que termine su condena y luego procesarlo en México. Eso está un poco complicado por el tiempo, ¿no? Y en el caso de García Luna, yo creo que es lo mismo, negocie o no negocie, como dijo Alberto hace un momento. El problema es que ya está en la jurisdicción de Estados Unidos. La verdad, ya se había tardado la Fiscalía General de la República. En algún momento tenían que hacer esto que están haciendo, porque también hay acusaciones en la jurisdicción mexicana. Pero uno hubiera esperado que las hubieran hecho más rápido. Y creo que la última vez que tocamos este tema, David no me dejará mentir, fue hace un año, cuando estábamos discutiendo los casos de Cienfuegos y demás. Entonces, realmente es lenta y mansa la actividad de la Fiscalía General de la República. Perdón, tengo el micrófono silenciado porque hay mucho ruido por acá donde estoy. Para tratar de entender un poco, David, están detenidos. En el caso, por ejemplo, de García Luna y del Chapo Guzmán, pues sí, difícilmente van en algún momento a pisar cárcel, pero tiene un sentido jurídico en México. No es necesariamente sentar precedentes, sino seguir un proceso judicial que me atrevería yo a pensar que tendría que tener otras repercusiones, otros personajes involucrados y eventualmente también, ¿por qué no? Hasta pensar que del lado mexicano se hiciera alguna pesquisa para que los responsables de Estados Unidos, agentes estadounidenses que orquestaron esta operación fallida, también tuvieran que rendir cuentas por los asesinatos que ocurrieron en México con esas armas que entraron a México en esta fallida operación, insisto. Eso por un lado. Y por el otro, el caso específico de Cárdenas Palomino, esto le pudiera servir a él en una especie de rebote para evitar alguna extradición, puesto que tendría que cumplir con esta investigación, este juicio aquí en México, David. Mira, yo, además de sumarme a lo que decía Federico de la lentitud de la Fiscalía, a mí me parece, bueno, de entrada, está bien, digamos que se solicitan las órdenes de aprehensión pues por el operativo. Yo sí, a mí sí me queda como varias sinsabores, digamos, el comunicado de la Fiscalía General de la República. Primero, creo que es urgente que alguien en comunicación social ahí en la Fiscalía General de la República pues les ayude a redactar los boletines, ¿no? Porque son bastante mal redactados, incluso recordemos que en algunos casos han tenido incluso información pues equivocada, ¿no? Información errónea en los propios boletines. Primero, esa es una observación general. Segundo, creo que el propio boletín tiene bastante información relacionada con el caso. Primero dice que a partir de la información que se tiene de las autoridades estadounidenses. Eso no me parece menor. Es decir,
La investigación que se sustenta en la Fiscalía General de la República, la parte importante es la que realizan las autoridades estadounidenses. Entonces, eso me parece que es un dato relevante. Segundo, se refiere a estas personas, a Cárdenas Palomino, a García Luna y al Chapo Guzmán. Entiendo cómo, y esa es una interpretación mía, como cabezas o como líderes de quienes hubieran orquestado este ingreso, digamos, permitido de armas a México. Sin embargo, para la operación de todo este entramado, pues participaron muchísimas otras autoridades, tanto de Estados Unidos como de México, y muchísimas otras personas permitieron que estas armas ingresaran a México. Es decir, si vamos a perseguir a quienes orquestaron o a quienes solamente, entre comillas, firmaron o permitieron el ingreso de estas armas y no a todo el sistema y toda la red que operó, pues me parece que sí tiene un poco sentido real de justicia, poco sentido real de investigación y de sanción a estas personas. ¿Por qué? Porque estás persiguiendo a 2 o 3 personas, como decía Federico, 2 de ellas procesadas en Estados Unidos, seguramente en el caso de García Luna va a ser sentenciado también, y va a ser complicado que en el caso del Chapo, después de su cadena perpetua, pues venga a rendir cuentas en México, ¿no? Y segundo, en el caso de García Luna, pues tiene varias acusaciones también allá en Estados Unidos que va a ser complicado, digamos, que se salven. En el caso de Cárdenas Palomino, justo recordemos que él está preso en la Ciudad de México por tortura, por el caso de los Vallarta, de Israel Vallarta principalmente. Entonces, sí, como dices, Alberto, pudiera utilizarse este otro recurso, esta otra, orden de aprehensión y este otro eventual proceso en su contra para poder evitar ser extraditado a Estados Unidos. Sabemos que también la Corte de Brooklyn anda tras sus huesitos, digamos, tras él, ¿no? Por participar en estos esquemas junto con García Luna. Ahora, a mí sí me parece interesante que las y los abogados, el equipo de abogados que está de Cárdenas Palomino, cómo va a enfrentar esta orden de aprehensión. Y me parece interesante porque, insisto, la forma en la que la Fiscalía General de la República se ha conducido en muchos otros casos, y yo no pensaría que esta es la excepción, pues vamos a analizar realmente cuáles son los datos de prueba, cuáles son las pruebas que se tiene en contra de estas personas. Por el momento en el que se cometieron los hechos, allá hay que valorar o hay que estudiar si esta orden de aprehensión se gira en el viejo sistema penal, o sea, con base en hechos ocurridos antes de la entrada del nuevo sistema o con el sistema actual. ¿Por qué eso es importante? Porque la forma en la que se lleven los procesos, la forma en la que se conduzcan estos procesos, estos juicios, va a ser diferente si fueron con hechos anterior al 2016 o con hechos posterior al 2016. Entonces, ahí me parece importante. Y el último punto que me parece igual señalar es que en el boletín de la Fiscalía General de la República dice que se cometieron delitos que ya han sido procesados en México. Eso me parece verdaderamente indignante. La Fiscalía General de la República dice que con esas armas se cometieron delitos que ya han sido investigados y procesados. En un país donde tenemos el 95-96% de impunidad, en donde la mayoría de las masacres y de los asesinatos que se cometieron con esas armas siguen en la total impunidad, la Fiscalía General de la República sale y dice que esos delitos ya han sido sancionados y procesados en México. Entonces, yo creo que, insisto, la forma en la que sale la Fiscalía sí es tardada, es bastante pasiva, pero además, de nueva cuenta, nos dan parcializada la información, ponen mentiras en el propio boletín, y yo sí me atrevo a aseverar que son mentiras, porque dice que son delitos que han sido procesados en México, cuando la mayoría de esos crímenes pues siguen en la impunidad. Entonces, pues habría que ver, a mí sí me va a parecer interesante seguir el proceso penal en cuanto a Cárdenas Palomino, que es quien puede ejercer, digamos, más acciones de defensa en México. Los otros dos, pues va a ser muy, muy complicado, yo diría más bien imposible. Es una acusación mucho más de naturaleza mediática que una acusación de naturaleza real, jurídica, para ir en contra del Chapo y para ir en contra de García Luna. Ya, gracias, David. Federico Anaya, habla en esta información que se filtra o que sale, porque una es la que se publicó y otra es la que se empezó a filtrar también. Pero habla también de que la Fiscalía, que pues hubo testimonios de la ex titular de la PGR, Marisela Morales Ibáñez, y Eduardo Medina Mora. Así que pues eso también me lleva, pues esos están libres
No, esos están libres y esos sirvieron también, presentaron su testimonio. Me quedo pensando también en el general Salvador Cienfuegos. Hay otros personajes que pues uno quisiera más bien, pues para que no sea como decía el Monero, pues lento y qué, pausado, no sé qué fue Manso, y manso. manso, lento y manso, pues aquí debería aplicarse precisamente la fiscalía sobre estos otros actores. ¿Cuál es tu valoración? Mira, yo te contestaría con algo que ya empezó a hacer David. El comunicado de la Fiscalía General de la República es pésimo, en mi opinión, porque aparte de todo, la primera sección es el clásico comunicado de prensa del viejo régimen priista, porque hace una apelación al que lo está leyendo al nacionalismo. Se está investigando el operativo que permitió que entraran armas a México, con los cuales se cometieron homicidios en contra de mexicanos y mexicanas. Eso es una apelación nacionalista que no viene al caso. O sea, todos sabemos que es Rápido y Furioso, y aparte sabemos que perseguir el operativo Rápido y Furioso, tanto en Estados Unidos como en México, es un enredo político. O sea, yo quisiera recordar que una de las banderas de Trump en contra de la administración Obama era Rápido y Furioso. Rápido y Furioso es un error, es un crimen y es una violación de la soberanía mexicana. Totalmente de acuerdo. Pero también hay que saber jugar política. Entonces, cuando yo empiezo a leer eso, dije, ahora nos salió trompista el fiscal general de la República, porque el argumento es el argumento que utilizaron en su momento para atacar a la administración Obama, por un lado, pero en México es un argumento que está fuera. Si aparte, ahora tú nos dices, Ernesto, que lo que se está filtrando es que en todo esto están utilizando declaraciones de anteriores funcionarios de la PGR, pues entonces significa que el área de comunicación social de la Fiscalía General de la República sigue haciendo comunicados como los hacían antes en Bucareli, en el viejo régimen priista, haciendo grilla. Y eso no ayuda a nadie. Al contrario, un día de estos puede beneficiar a las personas que con justicia, poquitas, están siendo acusadas de todos estos ilícitos. Entonces, yo le agregaría al Monero que no solamente es lenta y mansa la acción de la Fiscalía General de la República, sino que es anacrónica y en el fondo es un acto político eh, que no veo a quién beneficie realmente. O capaz de que el objetivo es confundir a todos para que ella o siga habiendo impunidad. Pero es que además para abonar en esto que dice Federico, David, bueno, el comunicado está escrito así como en los años 70, pero pues así corresponde, el fiscal es de esa época, él entiende la Procuración de Justicia desde esa época, pues no en balde regresó la Fiscalía General de la República a esa época de la Procuraduría General de la República del régimen represor, porque ese es como se formó pues. Pero más allá de eso, el comunicado habla de 7 personas, solamente se habla de 3 allí. No sé quiénes sean las otras 4 personas que estarían involucradas, habrá que verlo. Y yo insisto, coincido con ustedes, me llama la atención esta parte que dice que tienen información de Estados Unidos que les ayudó a solicitar las órdenes de aprehensión que implicarían juicios, procesos ante un juez. No sé exactamente bajo qué modalidades, qué delitos, y qué información tienen de Estados Unidos, puesto que el presidente López Obrador hoy en la mañana dijo que era muy poquita lo que había entregado el gobierno de Estados Unidos. Así es que ahí yo ya no entiendo. ¿Cómo ves tú esta parte y esta posibilidad sobre todo de que tenga un destino legal y que sirva para el propósito central de la administración de justicia, que es hacer justicia, ¿no, David? Mira, yo creo que hay mucha información que hizo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Probablemente el presidente desconozca los intercambios de información que se tuvieron, porque son intercambios de información que se tuvieron desde el 2016. Se hizo un proceso de investigación, recordemos, en el Senado de Estados Unidos,
para analizar todo este operativo, digamos, el operativo relacionado con Rápido y Furioso, que Rápido y Furioso fue el segundo operativo. Hubo un primer operativo que era dejar las armas pasar o dejar las armas correr, y después ya se amplió este operativo. Y ahora justo revisaba, si gustan les puedo compartir para que lo puedan subir igual en la página, que se pueda compartir, digamos, con la audiencia, en las páginas de ustedes, un resumen o un recuento del operativo Rápido y Furioso presentado en septiembre del 2012 por parte de la Oficina del Inspector General de review, de revisión, de división, de la revisión del Departamento de Justicia, en donde se hace referencia a varios intercambios y varias reuniones que se tuvieron, sobre todo con gente de la PGR en ese momento y de la AFI, que recordemos que Cárdenas Palomino y García Luna, digamos, eran los encargados de la operación de la Agencia Federal de Investigaciones. Y en una de las notas, justo que estoy revisando de este review, tengo varios de los reviews justo para hacer los análisis en diferentes momentos, viene y narran autoridades estadounidenses cómo se reunieron. En una de estas dice que se reunieron en un estacionamiento en Tucson, Arizona, con agentes de la PGR y agentes de la AFI para organizar que durante 24 horas tenían que estar en la frontera entre Tijuana y Agua Prieta, que era el lugar por donde se iban a introducir las armas. Es decir, hay un memorándum incluso donde dice que agentes de la PGR y agentes de la AFI se pusieron en contacto con la gente de ATF en Estados Unidos, de la agencia que estaba haciendo este operativo, para que pudieran ingresar estas armas, incluso la frontera o la garita por la que iban a estar haciendo los cruces de armas, ¿no? Relaciona este mismo informe, este primer review que estoy revisando, un caso, sobre un caso, a ellos le llaman el caso Hernández Cortés, ocurrido en el 2007, en donde justo se hace digamos, un seguimiento. Este agente era el encargado de hacer los contactos también con mexicanos, con agentes mexicanos, e incluso el caso Cortés, que es uno de los que analizan, señalan en este mismo informe cómo este agente en Phoenix le señala a las autoridades mexicanas el vehículo que tenían que seguir, las armas con las que estaban introduciendo, qué armas habían permitido en la introducción, y le pasan la información en el 2007 al gobierno mexicano, en este caso a la Agencia Federal de Investigaciones otra vez, y pues nunca se detuvo a esas personas, no se hizo el tracking, digamos, el seguimiento de las armas y del vehículo, que era justo lo que estaban señalando en estos informes. Entonces, ¿por qué es importante? Porque en Estados Unidos ya se hizo un proceso de investigación, sí se sancionó a algunas personas, sobre todo a los encargados de la ATF en Phoenix, en Tucson, Arizona, se hizo un proceso de investigación y de sanción por haber facilitado el trasiego de estas armas. Si nosotros nos vamos a México y cómo fue operando valga la redundancia, este operativo en México, insisto, no podemos quedarnos solo en 5, 6, 7 personas que se estén como titulares o como cabezas de la operación, sino hay que perseguir a toda la línea y toda la estrategia, toda la red que participó. Ahora, entiendo que es muy complicada la investigación, sí, pero en el caso de Estados Unidos, literalmente se tiene fechas, vehículos, quienes participaron, los nombres. A mí me gustaría ver, ojalá así se pueda ver en algún momento, que la acusación que esté presentando la Fiscalía General de la República sea así de detallada. Es decir, el 20 de septiembre ingresó este vehículo, tal agente de la AFI tuvo conocimiento, tal agente de la PGR tuvo conocimiento, permitieron el ingreso de estas armas que a su vez llegaron a Sinaloa y que a su vez permitieron el asesinato de XY personas. Ojalá que el rastreo de la información sea a ese nivel, y entonces podríamos sí pensar que se está haciendo una acusación más allá de digamos, con estos reflectores de naturaleza política y una investigación realmente seria. Lo dudo y lo sigo dudando por la calidad de investigaciones que nos ha presentado la Fiscalía General de la República en los años recientes, y pensando sobre todo que este tipo de acusaciones pues sí tienen un revuelo, digamos, mediático, una atención mediática, un poco para revivir este halo de combate a la impunidad y combate a la corrupción que se han enarbolado, digamos, tanto en este gobierno y que desde la Fiscalía General de la República pues no han sido consistentes, ¿no? Entonces,
aquí hay varios documentos, insisto, sobre este tema de la información, varios documentos que son públicos ya en Estados Unidos, algunos están testados, ya saben que la forma en tachar los nombres y en algunos datos, algunos están testados, pero hay información suficiente, cuando menos, para identificar no solo a las cabecillas de estas agencias, sino a una larga red de funcionarias y funcionarios, que ahí me parece esa parte sí es importante. Todos estos funcionarios que recibieron esa instrucción, ¿qué van a decir si se les persigue? Porque ellos van a decir, bueno, yo recibí la instrucción de tal, yo recibí la instrucción de tal persona, yo estoy amparado por la instrucción de tal. Y ese me parece realmente que sí sería una investigación para desenmarañar toda esta red que permitió el ingreso de miles de armas. Solo en la ATF, que terminó, la ATF documentó que en el caso de Rápido y Furioso se logró solo documentar 2.500 armas en los registros de la ATF. Imaginemos cuántas miles más ingresaron bajo este mismo esquema. Ya, gracias, mi querido David. Pues bueno, no sé si ya está por ahí que habíamos avisado que se va a incorporar la doctora Violeta Vázquez Rojas para pasar al siguiente tema. Únicamente tendría una pregunta pues muy básica, Federico, sobre este caso. Este anuncio que hace la Fiscalía General de la República, no pregunto por qué toman esta decisión, sino para qué sirve. Estoy tratando de pensar en la utilidad de esto. ¿Para qué sirve esta acción de la Fiscalía, Federico? Mira, Ernesto, precisamente ahorita estaba dando la vuelta por internet y lo interesante es cómo cabeció el Universal, la nota. Dice el Universal, hay que esperar qué informa la FGR, dice AMLO. Y a mí lo que me queda claro es que en este caso, ustedes ya comentaron hace un momento, el presidente acaba de decir, pues que en principio lo que sabía es que se había dado poca información. David nos está diciendo que había mucha información en otro momento, pero la pregunta fuerte ahorita es el objeto de este anuncio de la Fiscalía. De pronto, habría que recordar que en una buena federación, que aparte sea democrática, el gabinete y los miembros de los órganos de gobierno no están coordinados. O sea, es un mito que ha creado la oposición hoy en día, decir que el fiscal está en coordinación con el presidente. En una de esas, yo metería en la discusión otro tema. Tenemos en camino una demanda que nosotros en México llamaríamos de orden civil sobre la cuestión de los daños y perjuicios causados por la industria armamentista, precisamente con el tráfico y trasiego de armas. Y el argumento de la derecha estadounidense, de la National Rifle Association, es que en realidad no se puede hacerles a ellos culpables de eso, porque en México hay un caos general que permite el trasiego de armas. De pronto, en el contexto de esta discusión que acabo de decir, esta inserción de prensa de la Fiscalía, ya conseguimos unas órdenes de aprehensión que ya nos ha corroborado David, que no sirven de nada. Para lo que sirven es para hacerle el caldo gordo a la industria armamentista de Estados Unidos diciendo que en México hay un caos. Entonces, no estoy seguro. Si ya dijimos, el fiscal general usa sus comunicados de prensa como si estuviera viviendo en 1979, la pregunta es, piensen como 1979, ¿a quién quiere pegarle? ¿Le quiere pegar al proceso de litigio internacional que inició la Cancillería contra la industria de armas? ¿Le quiere pegar a las conexiones que ha empezado a hacer el gobierno de México con la administración Biden para colaborar en muchos lados, para recordarles que Obama cometió este crimen? No estoy seguro. En realidad, para terminar de ser angloamericano, creo que este es un caso más en el que no solamente es ineficaz el fiscal, sino que aparte es un cañón libre, a loose cannon, una bala perdida que nadie sabe bien a quién le están disparando. Y eso es tremendamente irresponsable, muy, muy irresponsable. Pues sí, queda mucho la duda ahí en el aire sobre cuál es el propósito. Adelante, David, sí. Perdón que les interrumpa, mi querido Alberto. Es que encontré otro de los documentos. Este es un documento del Comité del Senado de Estados Unidos, en donde hace un recuento un poco de los procesos que se siguieron en contra de personas que participaron en Estados Unidos del operativo. Y hay dos datos que
pues, digamos que me parecen muy interesantes. Intento hacer una traducción pocha, ¿no? Pero dice, bueno, habla en un párrafo, en el documento, en la página 5 de este documento, dice, por ejemplo, la ATF utilizó una revisión regulatoria de la FFL, no sé qué sea, y registró la identificación de los traficantes de armas que, perdón, que cometían estos delitos en El Paso, Texas. Dice, este caso, investigado por la Fiscalía de Estados Unidos, en este caso fueron arrestadas 12 personas en noviembre de 2007. Un poco pensando en esto de la lentitud, ¿no? Del proceso, de la lentitud. Es 2007, hace, ¿qué? 14 años, 14 años, 15 años casi, ¿no? Dice, fueron arrestadas 12 personas en noviembre de 2007. Estos sujetos habrían vendido 75 armas, y dice, corrupt local, federal and military officials in Mexico. Órale. O sea, la expresión es directa, ¿no? A militares, oficiales y federales corruptos en México. Y dice, por esta venta de 75 armas, se obtuvieron en el 2007 sentencias contra los acusados por un rango de 36 meses a 2 años de prisión. Es decir, aquí se procesó en el 2007 y se sentenció a estas personas. Y otro dato interesante, y es que la ATF, cuando hace se llama Firearms Tracing System, que tiene digamos, el seguimiento de las armas que utilizó la ATF en este operativo, en los dos operativos, en dejar las armas pasar, en dejar las armas correr y en Rápido y Furioso, dice este mismo informe, se ha podido registrar un aumento del ingreso de las armas a México. Y viene aquí el dato interesante. Se han podido rastrear desde la ATF en Estados Unidos en el 2007 3,312 armas, en el 2008 7,743 armas y en el año pasado, porque este informe es de 2009, 7,500 armas más documentadas desde la ATF al ingreso a México de estas armas. Nada más de estos datos nos dan más de 20,000 armas ingresadas a México como parte del operativo. Se les va a imputar la responsabilidad a estas 7 personas por el ingreso de esas 20,000 armas y el uso de esas armas en 5,000 asesinatos, 2,000, 3,000 asesinatos. Ese me parece que sería la parte interesante de la investigación. Ahí sí entonces abonaría la Fiscalía General de la República generar una discusión y se sumaría entonces a este posicionamiento que tiene México incluso en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para hacer corresponsables a las empresas, a quienes participan en el trasiego y en la venta de armas ilegales para, digamos, este tipo de actos criminales. Ahí sí entonces, y me sumo a lo que decía Federico, ahí sí me parecería muy interesante una investigación por parte de la Fiscalía General de la República, que hoy, 14 o 15 años después de que ya fueron sentenciados en Estados Unidos, nos venga a decir, tenemos datos que nos parece que hay responsabilidad sobre algunas personas, no sé, me parece que es sí tardío, pasivo, políticamente se estaría utilizando en algún momento, pero no me aporta a mí, en términos jurídicos, una investigación de fondo, una investigación real sobre las consecuencias que tuvo este operativo, que ya tuvo pues la Fiscalía cuando menos estos últimos 3 años para documentarlo, ¿no? Yeah. Y que además no hay que olvidar, perdón Ernesto, rapidísimo, la Secretaría de la Defensa reconoce que cada año entran 200,000 armas de forma irregular a México, son las que reconoce. O sea, el dato también es fuerte en ese sentido. No, miren, pues ya está por ahí la doctora Violeta Vázquez Rojas, que te voy a pedir si podemos incorporarla, y ya nada más para cerrar este tema, que pues todavía hay muchos ángulos. Recordemos que está la demanda que tiene el gobierno de México, impulsada por el canciller Marcelo Ebrard, precisamente contra las empresas fabricantes de armas, y que ese es también otro ángulo que habría que ver. Y otro señalamiento que hace la Fiscalía General de la República, que del operativo Rápido y Furioso, pues que están confiscando un arma por mes, ¿no? Un arma por mes, así que, pues bueno, yo creo que a lo mejor hacia el 2050
pues ya terminamos de confiscar todas las armas, mientras pues están entrando estas 200,000. En fin, es un ángulo que tendremos que seguir platicando en otro momento. Por lo pronto, pues contentísimos. Aquí está la mismísima doctora Violeta Vázquez Rojas, que nos da muchísimo gusto que esté con nosotros, doctora en lingüística. Muy buenos días, bienvenida, Violeta. Buenos días, Ernesto y Alberto, y buenos días a los abogados. Los admiro mucho y me da mucho gusto estar aquí con ustedes por primera vez en su mesa. Gracias, doctora, gracias a usted. Gracias. Bienvenida, doctora. Bienvenida. Gracias, Alberto. Violeta, gracias por estar con nosotros. Nosotros también muy contentos que nos acompañes. Pues creo que si hay alguien que le ha dado un seguimiento a todo este conflicto y a la crisis que se generó ahí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pues sos vos. Has incluso entrevistado personas directamente de la escuela, has publicado artículos ahí en el Chamuco, y pues nos gustaría, y abusando precisamente de esto, de esta información tan directa que tienes tú, Violeta, ¿cuál es tu valoración sobre la situación? Vemos que hay una defensa que haces importante también a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pero se crearon muchos ángulos y muchas confusiones. ¿Cuál sería desde tu punto de vista el fondo estructural del problema? Bueno, yo lo que he estado platicando con personas que amablemente se dejaron entrevistar, trabajadores de la ENA, es que, y creo que en esto están de acuerdo todos, ¿no? El conflicto de la ENA, a pesar de la narrativa estridente que hay en ciertos medios o en redes sociales, el conflicto de la ENA no es ni remotamente parecido al conflicto del CIDE. El conflicto del CIDE es un conflicto ocasionado por una designación que ellos consideran ilegítima y tendrán sus razones, pero no se parece en nada al conflicto de la ENA. La crisis de la ENA es una crisis larguísima que se viene arrastrando desde, pues que yo recuerde por lo menos desde el sexenio de Fox, pero en realidad esos recortes se agudizaron muchísimo en el sexenio de Peña Nieto. La ENA ha seguido sufriendo este tipo de, pues, de embates presupuestales, y lo que sorprende mucho, y creo que a muchos trabajadores les desespera mucho, es que en esta administración no se haya podido solucionar ese problema, que dicho sea de paso, pues yo solamente he hablado de la ENA en ese artículo que publiqué en el Chamuco, pero es un problema que aqueja a todo el INAH y a grandes partes de la administración, ¿no? No es nada más, y muchos de ellos casualmente en la Secretaría de Cultura, ¿no? Entonces, ya este conflicto se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Hay un arqueólogo, Efraín Flores, que me hizo favor de prestarme un manuscrito suyo acerca de los tipos de contratación de trabajadores eventuales que hay en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, de cómo, a pesar de que ha habido aumentos de presupuesto, siempre hay recorte de plazas y se recurre cada vez más y más a esos trabajadores eventuales que tienen contratos no de un año, contratos de 3 meses, ¿no? De un mes, y entre el contrato, entre el vencimiento del contrato y la recontratación, se pierde un mes y ese mes pues ya no lo trabajaron, no cobraron. Ese tipo de irregularidades suceden, y en ese texto de Efraín Flores remite a un muy revelador también artículo de Arturo Alcalde en La Jornada en 2011, que se llama Los Indocumentados del INAH, y lo pueden encontrar ahí, todavía está en línea, en el que Arturo Alcalde también, pues allí escribe algunos testimonios de trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia que tienen 25 años trabajando con contratos temporales, sin seguridad social, sin estar inscritos en el ISSSTE, ¿no? Son personas que cuando les llega el momento de jubilación, pues no tienen pensión. Y, en fin, o sea, es una serie de irregularidades. Qué bueno que están aquí los abogados para que yo creo que ellos tienen más idea de que nos expliquen por qué se ha llegado a esto, o sea, por qué se siguen manteniendo estas condiciones, pues no sé si son legales o no, pero son ciertamente pues casi inhumanas, ¿no? Tener todo el peso de un instituto tan importante como el Instituto Nacional de Antropología e Historia en trabajadores eventuales que no tienen prestaciones ni prácticamente ni derechos.
Pues ahí está la pregunta. La verdad es que sí llama la atención que se tenga este régimen laboral durante tanto tiempo, especie de, ¿cómo le llaman? Hora mes, una cosa así, como lo tienen, doctora. ¿Cuál es la figura que se utiliza mucho para los trabajadores? Mira, en Maestros el sobre todo. artículo de Flores hay una lista como de 20 nombres, ¿no? Trabajadores eventuales, trabajadores temporales, en fin, tienen muchos nombres. Y entre ellos están los profesores hora, semana, mes, ¿no? Que es lo que equivale a los profesores de asignatura, pero son diferentes, o sea, están los profesores hora, semana, mes y además están los trabajadores eventuales y a veces a unos los tratan en los términos de los otros y es una cosa así muy, muy irregular por lo que me cuentan. Federico, ¿tendrías tú algún comentario sobre esto que plantea la doctora, de esta pertinencia legal, de estas figuras extrañas? Bueno, no sé si sean extrañas, la verdad, no sé si realmente estén incluidas en las leyes laborales. A ver, lo que pasa es, qué bueno que ya salió un experto que lleva discutiendo este tema décadas. Arturo Alcalde Justiniani es ahora sí que un cruzado, perdón por la expresión tradicional, en contra de la injusticia en la contratación fuera de la ley laboral. La gran lucha que ha tenido don Arturo es en contra de los contratos de honorarios. Y esa es una de las cosas que a mí me ha causado más confusión en el caso de la ENA, porque eh, cuando uno usa en administración pública el término trabajador eventual, el trabajador eventual siempre tiene seguridad social. No hay modo que no la tenga. Pero por la manera en que están discutiendo el tema, es obvio que hay trabajadores eventuales que no tienen seguridad social, pero entonces el contrato habría que verlo. Y probablemente no es un contrato laboral, sino un contrato de honorarios, que es precisamente el tema que ha discutido Arturo Alcalde año. Y aquí hay otro problema. De facto, en algunas áreas de la administración pública se les empieza a dar alguna apariencia de relación laboral, por ejemplo, el 13º mes. Contrato por honorarios a una persona, pero cuando estamos más o menos en octubre o noviembre, el administrativo del área que tiene a los de honorarios le pide al encargado general que autorice un mes más de contratación, el mes 13. Eso en mi tierra se llama aguinaldo y se les da el mes 13 para tranquilizarlos y darles la apariencia de que son contratados laboralmente. Y no me extrañaría, pero eso más bien es Violeta la que lo sabe, que de pronto también les hayan dado la apariencia de lo laboral con el nombre, nada más el nombre. Eso es decirles eventuales. Ojo, el trabajador eventual, lo explico, es contratado laboralmente, es decir, debe tener seguridad social, tiene aguinaldo, tiene todo, pero tiene el problema de que la plaza que está ocupando no está completamente autorizada. Nació de una emergencia. Y me podría imaginar que en la ENA, no en la ENA, por cierto, tendría que haber sido en el INA. Si de pronto tenemos un descubrimiento y hay que hacer un rescate arqueológico de emergencia, entonces me autoriza la Secretaría de Hacienda Central unas plazas de emergencia para este año, para atender ese asunto. Y son plazas laborales completas y todo, pero son eventuales. Ahora, quien ocupa esa plaza tiene una perspectiva fuerte porque es una plaza laboral y que están contratados por obra determinada probablemente y por tiempo determinado, pero hay una expectativa de regularización. Es decir, en el siguiente año, capaz de que el rescate arqueológico se convierte en un trabajo arqueológico de largo plazo y por lo tanto se necesitan esas plazas y se regularizan. ¿Cuál es el problema? A mí me suena que el INA y la ENA nunca hicieron las regularizaciones. Y entonces es bien fácil agarrar e ir arrastrando a la gente, dándoles la apariencia que tienen ciertos privilegios o esperanzas. Ojo, esto pasa en todas las familias. Mancera, uno de los logros, entre comillas, que tuvo, pero que fue mucho rollo, fue la llamada nómina 8. En la nómina 8 estaban todas las plazas eventuales que acabo de decir que se hicieron durante décadas y décadas, y de repente las junta todas en una nómina y los empieza a regularizar, ¿sí? Y fue una manera de quedar bien, pero, ojo, sigue existiendo, separada de la realidad, y por lo tanto no se ha resuelto el problema. Y
Termino con una cosa. Hay muchas expectativas todavía de que la administración López Obrador pueda arreglar estas cosas, pero el problema real es que si los administradores en cada unidad administrativa, en cada dependencia, no tienen la imaginación, ni la generosidad, ni la valentía de decir qué cosas sí se pueden hacer y qué cosas no, entonces simplemente no hay manera de arreglar las cosas. Y ahí yo lo que sí vi fue una, en mi opinión, muy mala leche del director de la ENA, porque ante un comunicado de su administración central que le dice una cosa, él entendió otra que no decía. O sea, en ningún lado nunca nadie dijo no se van a volver a contratar a los eventuales, quienes sean que sean. Eso no se dijo. Y la razón por la que fue tan fácil de tener esa mala información es porque si el eventual estaba en el presupuesto anterior, que estaba, aunque sea la plaza chueca, incompleta, no regularizada que acabo de decir, pues de todas maneras está en el presupuesto anterior y por lo tanto se le puede volver a contratar. Y eso era lo que decía originalmente el oficio. Gracias. Nada. Gracias, Federico. Bueno, no tengo ahorita donde estoy aquí ese comunicado de Lina que publicó, pero bueno, sí era un comunicado que pues también me parece que no era muy claro el comunicado, y además lo publica el 29 de diciembre, ¿no? Sí, y le dice, y esto es aplicable para el 1 de enero. O sea, en 2 días ya iba a aplicarse ese precisamente que está colocando ahorita Leonardo. Gracias, Leonardo. David Peña, antes de entrar ahorita a la mesa, comentabas, bueno, es que yo no le termino de entender a toda esta problemática del INA y la ENA, y decía Federico, pues ese es parte del problema, ¿no? Que no se termina de entender. No sé si ahorita con el planteamiento que hizo la doctora Violeta Vázquez Rojas y los anexos ahorita de Federico, ya te va quedando más claro, y si quieres también responder la pregunta que hacía Violeta, David. Mira, yo creo que desde luego que me ayuda a entender el tema, leyendo el artículo de la doctora Violeta que publica en el Chamuco. Justo me parece cuando menos muy didáctico el ubicar que lo que hoy sale a la luz en la ENA es un foco o un foco de atención sobre problemas que se vienen acarreando desde hace 20 o 30 años, ¿no? Que no se trata de un asunto de esta administración únicamente, sino que viene cuando menos de hace 20, 25 años, ¿no? Son 80 años de historia de la escuela, pero que en los últimos 25, 30 ha tenido estos esquemas de irla, yo no sé si el término sería asfixiando, pero sí limitando en cuanto a su potencialidad. Y una de las formas que me parece que son bastante arbitrarias es precisamente el mantener a los profesores, a las profesoras con este yugo de la temporalidad, porque al final no les permite ni organizarse, no les permite incluso oponerse a las prácticas institucionales o levantar la voz, porque tienen entre comillas digo, yugo de la temporalidad. Es decir, si ellos tuvieran permanencia, contratos permanentes, que pueden estar sujetos a revisión, desde luego, como cualquier persona, pero eso les permitiría tener mayor estabilidad en el empleo, que es uno de los elementos fundamentales de la contratación, la estabilidad en el empleo, y ahí sí ya son, digamos, argumentaciones abogadiles, ¿no? La estabilidad en el empleo te permite precisamente que está coligado, por ejemplo, al tema de asociación. Mientras tú tengas estabilidad en el empleo, te permite hacer sindicatos o hacer asociaciones profesionales que te permitan a su vez defender tus derechos. Si no tienes estabilidad en el empleo, que es el elemento fundamental, pues estás en una condición de inseguridad cuando menos, y eso te limita el ejercicio de tus derechos. Entonces, ¿qué se utilizaba? Y esa es una interpretación desde la lógica, digamos, del desarrollo evolutivo de restricciones que se han impuesto a la ENA. Mantener este tipo de contratos mantenía a raya, digamos, cualquier tipo de organicidad o de asociación al interior de la propia escuela. Entonces, eso mantenía al final el control de las autoridades sobre el personal académico. Entonces, esta replicación de estos esquemas de control han beneficiado, entre comillas, pues a todos los gobiernos que han pasado, a los últimos 25, 30 años. Este gobierno no es la excepción.
entra en el mismo esquema y en vez de regularizarlos, pues aquí, y ahí sí no acabo de entender qué fue lo que dijo el comunicado, que salió a desmentir el otro, que después salió a desmentir el vocero y luego salió a mentir del desmentido Hacienda, y luego una cosa ahí bastante abigarrada, bastante rara, pero cuando menos nos coloca ya el foco de atención sobre que algo está pasando en la ENA, que se siguen cuando menos replicando estos modelos. Y a mí me parece muy interesante justo el remate del artículo que hace la doctora en el Chamuco, diciendo que tendría que ser un acto de congruencia histórica de este gobierno entrar al proceso de normalizar, regularizar, mejorar las condiciones de las y los trabajadores de la ENA y del INA, precisamente porque surge como una escuela de vocación de izquierda, de esta vocación de formación de izquierda, post-revolucionaria, en donde pues este gobierno que se asume de izquierda, y lo digo así, se asume de izquierda, tendría que tener un acto de congruencia y no seguir manteniendo o replicar estos modelos. El que salga el vocero de la presidencia a decir a todos los temporales y eventuales se les va a volver a recontratar, es replicar ese modelo neoliberal que el gobierno federal ha estado criticando durante los últimos 3 años. Es decir, en vez de que salga el vocero a decir se va a regularizar o estamos viendo con Hacienda la regularización o la contratación permanente del personal, lo único que sale como excusa a decir, pues este modelo que ha venido asfixiando la ENA, lo vamos a seguir replicando nosotros, ¿eh? O sea, no se preocupen, vamos a seguir replicando ese modelo. Entonces, creo que la discusión, y un poco intento entender, la discusión es meterse al fondo de lo que está sucediendo, de lo que ha sucedido durante estas últimas décadas en la ENA y en el INA, y precisamente cambiar este modelo de corte neoliberal que ha asfixiado a estas instituciones y que ha limitado los derechos de asociación, sobre todo del personal académico de la Escuela Nacional de Antropología, que bueno, desde mi particular punto de vista, por mis propias experiencias personales, me parece que tienen una cantidad ingente de aportaciones a la vida política, a la vida democrática, a la vida social de México, y que en muchos casos no lo pueden hacer, insisto, porque están pues apresados o apresadas con este esquema de contratación temporal, literalmente de el que se mueve no sale en la foto, ¿no? Eso me parece que se tendría que cambiar en esta administración. Hay un par de líneas en su artículo que publica en el Chamuco, doctora Violeta Vázquez, que me permitirían a mí formular la pregunta que le quiero hacer, con base en todo esto que hemos conversado ahora mismo con los Maxi abogados, y que me mueve a mí a la idea de que a lo mejor no es nada más un conflicto laboral. Dice usted o escribe usted en el Chamuco, la fundación de la ENA parte del interés del Estado en formar técnicos para entender y resolver uno de los problemas que se consideraba apremiante para el proyecto postrevolucionario, la integración de los indígenas a la nación emergente. Décadas después, creo yo que se sigue siendo un problema básico. Por eso mi pregunta más bien es más en el sentido de si realmente es un conflicto laboral o es consecuencia de un modelo de país que no quiere incluir a la ENA porque la considera no sé qué cosa. Y lo pregunto porque aquí en Momentum, doctora, pues han sido ustedes testigos, abogados también, de las veces en que hemos hablado de esta forma como el presidente López Obrador y la 4T ve a los pueblos originarios en México. Entonces mi pregunta más bien iría en ese sentido, la idea de, como dice David Peña, de perpetuar este modelo laboral en la ENA. Yo tengo la impresión, ahora mismo, si me parece, que esto va más allá de un tema de salarios, prestaciones o contratación laboral regular, doctora. Sí, yo creo, justamente eso estaba ahorita pensando, o sea, este problema tiene muchas aristas, pero digamos hay dos grandes ángulos, ¿no? Un ángulo laboral, que es sobre el que hemos estado hablando, y un ángulo político. Y en el ángulo político, y también por eso me gusta subrayar que el conflicto de la ENA no es el del CIDE, y en eso es donde más contrasta con el conflicto del CIDE, es que la ENA siempre ha sido, o sea, es una escuela que surgió, como decías en esa cita, se erigió para dar solución al problema de la integración nacional, ¿no? En una nación emergente. Pero también en la ENA se formaron los grandes críticos de ese proyecto. Durante mucho tiempo fue una escuela marxista, después fue una escuela zapatista. La ENA siempre ha tenido esa vocación de lucha social,
en el 2001 la ENA fue la sede de, quizá todos lo recuerdan, a lo mejor los más jóvenes no, fue la sede de la Comandancia Zapatista y la Marcha por el Color de la Tierra, que se les había ofrecido que llegaran a la UNAM, pero la UNAM venía saliendo apenas del marasmo de una huelga de más de 10 meses, y entonces llegaron a la Escuela de Antropología, que durante todo un mes no tuvimos clase, pero íbamos todos los días a cocinar y a las comisiones de seguridad y etcétera, porque era, ¿no? Como decían algunos maestros, no van a ir a tomar clase al salón, van a ver la historia pasar por sus ojos, ¿no? O sea, la escuela ha estado inserta en los procesos sociales más importantes de los 90s en persona, ¿no? Completamente involucrada. Ha sido un bastión de resistencia contra el neoliberalismo y por supuesto que fue una escuela incómoda para los gobiernos neoliberales que desde entonces me empezaron, como decía David Peña, a asfixiar, ¿no? Hasta que la dejaron en los huesos. Entonces, por esa razón es que también creo que este conflicto tiene esa arista política, y una de las cosas que me decía, por ejemplo, Carlos Dávila, es, bueno, pues digamos, no es ningún secreto que la escuela también es muy opositora a los megaproyectos de esta administración, abiertamente, ¿no? Y entonces eso también les permite a ellos pues preguntarse si no será parte, digamos, de una especie de represalia, ¿no? Que el recurso que se le asigna al INAH, pues muchos de estos aumentos en el presupuesto del INAH se tienen que ir hacia esos megaproyectos, específicamente el Tren Maya y el aeropuerto, que es donde están haciendo trabajos de salvamento. Y no, digamos, como dice Hugo Carrera en esa entrevista, el recurso no baja a la escuela, ¿no? Entonces, creo que por esa razón también el gobierno federal debería tener muchísima más injerencia en que ese conflicto se resuelva, porque no queremos que se interprete de esa manera, como si la escuela sigue siendo una escuela incómoda, ¿no? Para los proyectos oficiales. Y creo que no, que ha sido una escuela más bien pues una escuela de resistencia y que siempre ha acompañado las causas más nobles y dignas de la historia de México, ¿no? Gracias, Violeta. Federico, hay otro problema, me parece que es también estructural y de fondo, y tiene que ver con que no solo es la ENA, incluso la propia audiencia, pues escriben, por ejemplo, pues en la UDG nos está pasando lo mismo, y pues, quién sabe cuántas universidades están en situaciones muy, muy similares. Lo que me parece que este conflicto toca, tal vez no con esa intención se hizo, pero me parece que es algo que habría que estar abordando a profundidad, es precisamente este modelo de trabajo que están teniendo pues muchísimos trabajadores, profesores y profesoras de las universidades con el tema de los eventuales. Me parece que ese tendría que ser uno de los puntos sustantivos que tendría que abordarse a profundidad y que ahí nos está quedando de ver la Secretaría del Trabajo. No sé si por una orden de línea presidencial o no, pero pues es un tema que no le veo que estén tratando de resolver, sino que más bien se está agudizando en varias universidades. Federico, ¿cuál es tu valoración? Tú que te has metido también en varios de los casos, también con sintracátedras y otros esquemas de universidades que han tenido también problemas, si no iguales, pues sí similares y que tienen que ver también con las fuentes de trabajo. Bueno, yo haría primero que nada un comentario. El mundo académico dentro de las instituciones de educación superior, para bien o para mal, es muy distinto del mundo administrativo en esas mismas instituciones. Y de hecho hay una tendencia muy fuerte en todas las instituciones a tener separados a los trabajadores. En algunos casos, la UACM, por ejemplo, insistieron muy ideológicamente, porque es muy joven la comunidad, en que trabajadores administrativos y académicos tenían que tener el mismo sindicato. Pero la vida dentro de ese sindicato tiende a ser tremendamente complicada y hay una diferenciación, no estoy seguro si es de clase, pero sí de estamento, por la manera en que se tiene que organizar el trabajo administrativo por un lado o el académico por el otro. Y si ustedes se fijan, ahorita en la plática que tenemos ahorita, tenemos todos los participantes en la mesa, una tendencia a simpatizar en automático
con el trabajo académico, que es exactamente donde florece esta crítica a lo que está mal en la sociedad y lo que está mal en el gobierno. Pero no es exactamente el mismo mundo de los académicos. Y en el caso de la ENA, nos ha estallado la crisis, este escándalo, alrededor de los administrativos, no de los académicos, ¿eh? Aunque después nos hemos venido a enterar que hay también unas diferencias monstruosas. Y ahí, abordando lo que dice Ernesto, no creo que haya una línea o una ausencia por orden de la Secretaría del Trabajo. Creo que el problema es que el mundo sindical dentro de las instituciones de educación superior es tremendamente complicado y no hay manera de entrarle de manera vertical desde el centro de gobierno. Y yo en ese momento estoy colaborando con el Instituto Politécnico Nacional y una de las cosas que estoy aprendiendo es cómo dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que es el ultra gigantesco sindicato ese, hubo en los últimos 25 años una lucha dentro de los trabajadores politécnicos, primero para diferenciarse, para que les nacieran dos secciones sindicales dentro del CENTE, la 60 y la 11, separadas del gran sindicato. ¿Por qué? Porque llegaron a la conclusión, cada una de las ramas de trabajadores, por su lado, que tenían que tener autonomía dentro del sindicato para poder lidiar con su institución de educación superior. Y han tenido relativo éxito en eso. Pero, ojo, eso te da una idea de que el problema está dentro de las instituciones. En el debate que ha habido, y Violeta seguramente nos va a poder dar más información sobre eso, de pronto sale un reclamo frente a un pequeño grupo, como en todas las instituciones de educación superior, hay un pequeño grupo de académicos de tiempo completo, con muchos privilegios, que tienden a ser ya también muy grandes, y donde no hay un recambio. Y por otro lado, tú tienes una gran cantidad de profesores, normalmente de edad media o muy jóvenes, que están haciendo los trabajos vía asignatura o vía contratos temporales, etc. Esa realidad tendría que estar siendo abordada por los sindicatos y no necesariamente es cierto. En la UACM, me regreso a la UACM. Yo me acuerdo como abogado general, siempre tenía yo un verduguillo para pegarle al sindicato. Éramos muy solidarios, habíamos vencido el caso de Orozco juntos, pero a mí me da coraje que ellos no retomaran la bandera de los profesores de asignatura. Ojo, que cuando el doctor Enrique Dussel fue rector, lo primero que hicimos fue sacarlos de honorarios y ponerlos dentro del régimen laboral con prestaciones completas, aunque fuera un trabajo temporal y por obra. Pero el siguiente paso que nunca se vio y no se termina de dar, es que tú tienes que discutir cómo vas ampliando las bases de tiempo completo. Y esas broncas viven en cada una de las instituciones de educación superior. Tal vez el gran agujero central que hay, Ernesto, es otro. ¿No debería la Ley General de Educación Superior tener lineamientos generales acerca de este tipo de cosas? ¿No debería haber un tope máximo de personal por asignatura o una relación razonable de número de personal académico total, los que son de tiempo completo, los que son de asignatura, etcétera? Por lo menos un lineamiento general, pero no existe. Y ese tema no lo hemos terminado de discutir con seriedad. Y ahí yo tengo más bien dudas, porque la ENA, aparte, tiene un problemón. Gilberto López y Rivas, en uno de los artículos que salió aquí, y nada más con eso cierro, comentó una cosa rara, si mal no me acuerdo, que una de las crisis dentro del régimen neoliberal de la ENA había sido que llegó un momento en que el gobierno decidió que ya no iba a dar plazas. Ojo, y eso es una cosa bien importante. ¿Por qué la ENA, siendo tan independiente y crítica ideológicamente, sigue siendo ni siquiera un departamento administrativo decente dentro de la SEP? Es más, ¿por qué están en cultura? Eso es otro misterio. Ojo, eran originalmente un departamento dentro del Poli. ¿Qué están haciendo en la administración central? ¿Por qué no ha habido una lucha por la autonomía? O sea, han sido mucho más autónomos que muchas autónomas, por cierto, en la realidad sociológica. Pero la pregunta es, ¿por qué su comunidad no ha terminado de pedir la autonomía? Y capaz de que ese sí es un punto de conexión, Violeta, con el CIDE.
una de las cosas que a mí me da coraje es que el CIDE hace años que debía haber estado luchando por la autonomía. Pero luego yo tengo una pregunta más crítica desde lejos. ¿Cuál es el mejor modelo de institución de educación superior? ¿Grandes universidades como la UDG, que tiene unidades muy grandes, o la UNAM o el POLI, que son así gigantes con unidades internas? ¿O la autonomía tendría que ir también a instituciones más pequeñas y concretas como el Colegio de México, el CIDE y la ENA? Yo creo firmemente, y eso sí es una ideología mía, que la autonomía universitaria es buena para todos, porque permite que vivan las comunidades, pero, ojo, no necesariamente les va a arreglar las broncas administrativas. O sea, si tú los declaras autónomos y adentro se quedan las malas prácticas administrativas, pues lo que vas a tener es una explotación horrible de las personas. Bueno, pero la pregunta, Violeta, ¿no es esto la única cosa, creo yo, en que estarían conectados el tema del CIDE y la ENA? ¿Por qué no son autónomos? Yo quiero arrebatar la palabra antes de que me corten con el tiempo, porque ya veo que Alberto ya está viendo su reloj, ya va. Ya va. No, dale, no te apures, dale. Dos temas, me parece. El primero, me da gusto, digamos, que el chat de Momentum, cuando menos el que estoy viendo en YouTube, hay varias compañeras y compañeros que están colocando sus problemáticas, digamos, relacionadas con la ENA, el INBA, cultura, y yo, sin ánimo de dejarle más chamba a la doctora, me parecería muy interesante, incluso así en esta lógica de entrevista, de recapitular los procesos, de cómo se están viviendo. Hay varios de los comentarios que nos hacen aquí que dicen, yo llevo 14 años contratada de eventual, ¿no? Un caso que nos están colocando en el chat. Pues no sé si a lo mejor pudiéramos eventualmente en algún momento para continuar con este debate de fondo, que me parece, y es el segundo tema que quiero tocar, este tema que sí me parece que es un análisis de fondo, y poder incluso recuperar algunos de estos testimonios o algunas de estas situaciones concretas que están manifestando la audiencia en el chat, justo para tener, no solo en términos de metodología, la voz de primera mano, sino conocer también cuáles son las condiciones, no solo laborales, sino las condiciones que se están viviendo al interior de estas escuelas o de estos institutos, ¿no? Ese es como el primero. Disculpe, doctora, si le estoy dando más chamba, ¿verdad? Pero me parecería interesante recapitular o recuperar estos testimonios. Y segundo, justo vinculado al tema político, la primera parte que colocaba la doctora en la discusión era este análisis desde lo laboral. Hicimos un primer ejercicio de análisis, de acercamiento. Y en el segundo tema que colocó Alberto también sobre el análisis político de lo que implica la ENA en términos de la cuarta transformación. A mí sí me parece, y diciendo con algunos en el chat donde dice, es que la ENA no es incómoda para este gobierno, y a mí me parece que sí sigue siendo una escuela incómoda al final. Sí sigue siendo una escuela incómoda porque es una escuela que puede generar crítica, que puede generar un sentido de análisis desde la investigación, crítico incluso algunos posicionamientos desde la 4T. Y eso me parece que sigue siendo una escuela incómoda, sigue siendo una institución que al final desde la lógica científica puede criticar o puede formular una crítica, ya sea, como bien lo recuperaba, marxista, socialista, zapatista, ahora antineoliberal desde hace muchos años, y sobre todo en contra de, recuerdo muy bien ejercicios, a mí me tocó también participar en el 2001 en todo este proceso en la ENA, con la Marcha del Color de la Tierra, la formulación o la construcción crítica que se hace a estos proyectos, entre comillas, de desarrollo en pueblos y comunidades indígenas. Esa lógica no asimilacionista y no integracionista con la que fue creada la propia escuela, es decir, no en esta visión de integrar a los pueblos y comunidades indígenas, sino ahora en esta actualidad de hacer una construcción de interculturalidad, de interlegalidad, es decir, reconociendo la coexistencia de diferentes sistemas normativos, de diferentes sistemas jurídicos, de diferentes sistemas sociales, y cómo se tiene que respetar y garantizar esta coexistencia. Me parece que, y ahí sí me sumo al tema político, esa es una visión que no se tiene en el gobierno de la 4T. Este gobierno sigue manteniendo esta lógica. No me voy a meter al Tren Maya porque Federico es acérrimo defensor del Tren Maya, pero en el caso del tren interoceánico, cuando menos que ahí sí hay coincidencia en el del Istmo interoceánico. También es defensor. No, ahí sí he sido crítico, ahí sí he sido más crítico. No tanto como en el Tren Maya, sí es de la porra, ¿no? Sí es de la porra, acá no tanto. Sí, exactamente, yo también me sumo a la porra.
En el caso del tren interoceánico, por ejemplo, se han desarrollado procesos muy interesantes y lo platicamos hace algunas semanas. Tuve la oportunidad de participar en este primer encuentro nacional de resistencias que se desarrolló justamente en el centro del paso, digamos, del tren interoceánico. Y hace una semana, quizá 8 o 10 días, se publicó en algún momento, a ver si podemos analizarlo, se publicó un informe sobre el fondo del tren Maya, digo, del tren interoceánico, FMI. David, se bajó mucho tu volumen, no sé si algo hiciste ahí o algo para a ver si lo recuperamos. A ver. Subo más bien la voz, creo que lo bajé mucho yo. Ok. Ahí. Okay. Sí, mejoró. Se publicó. Tómate tu tiempo, no te apures. Sí, no se preocupen. No te apures, sí. Si quieres a las 11 te va a responder, que termines la pregunta y te responde. Gracias. Alberto ya está viendo otras cosas, entonces no me presiones con los tiempos, por favor. Sí. Nada más, se publicó un informe del fondo del fideicomiso que se tiene para el tren interoceánico, donde dice justo, hace un análisis y dice, no vamos a poder cumplir con el proyecto como está programado. No vamos a poder cumplir sustancialmente porque hay organización, resistencia de comunidades, no se ha realizado la consulta y ya están desde ahorita, y termino, proyectando que precisamente con la participación de los pueblos, la resistencia, no se va a poder cumplir con el tren interoceánico como lo prometió Andrés Manuel. Eso, en muchas de estas comunidades, participa gente de la ENA, ayuda a las comunidades, asesora a las comunidades, y me parece que eso sigue siendo crítico para este gobierno y no le gusta. Termino porque ya me están aquí censurando un poco con el tiempo. Gracias. No, básicamente, doctora, le sumo chamba. Pregunta Mayamín Jiménez, ¿por qué considera que a un gobierno como el obradorista la ENA es incómoda? Ya tenemos algunas luces, pero ya hay muchas preguntas para usted, doctora. Adelante, por favor. Bueno, a ver, ¿qué puedo contestar? Primero sobre la autonomía, de lo que hablaba Federico. Que yo recuerde, nunca ha sido una lucha de la ENA, ni una prioridad de la ENA reclamar su autonomía. Y me parece, o sea, y aquí de verdad voy a aventurar nada más algo, que me creen si quieren y si no, con todo gusto no me crean, pero yo creo que está muy ligado con la cuestión del patrimonio. O sea, la escuela es una institución que forma gente que se dedica a cuidar, a preservar el patrimonio cultural y por lo tanto su salida, digamos, laboral siempre va a ser el Estado, ¿no? Por ejemplo, no puede haber una carrera de arqueología en otro lugar. Ya ha cambiado mucho la ley de patrimonio cultural, pero en gran parte creo que se debe a eso, el hecho de que la ENA no reclame una autonomía, porque es una escuela que está inserta en, pues, hasta por ley, digamos, dentro de la lógica del cuidado del patrimonio, ¿no? No puede ser una escuela autónoma y creo que nunca ha sido una de sus prioridades. Por otro lado, respecto al tema de las contrataciones, una de las cosas que me decía, por ejemplo, una profesora ahora semana mes, Amanda Delgado, dice es que de pronto nos ponen en la misma bolsa de los eventuales, ¿no? Y la verdad es que tampoco puedes hacer que todos los profesores hora, semana, mes sean basificados, porque una de las grandes ventajas de los profesores de asignatura es que pueden venir de otras instituciones y eso mantiene, digamos, la vida interinstitucional, pues mantiene energizada, digamos, a la escuela con el conocimiento de personas que vienen de otro lado. Entonces, pero sí estoy de acuerdo en lo que dice Federico, que debería haber una proporción, por lo menos más bien no debería haber la desproporción que hay ahora entre el trabajo de los horas semana mes y los profesores basificados, ¿no? Que son, como decíamos en ese artículo, hay 80 profesores de planta, me decía Carlos Dávila, y más o menos 350 de asignatura. Esa proporción me parece que en la UNAM también es parecido, ¿no? Hay como un 70% de profesores de asignatura y muy pocos profesores de base. Y por otro lado, creo que tienen razón también en esto que señalan, que también me comentaba Carlos Dávila, que hay una fragmentación entre los tipos de trabajadores, ¿no? Por un lado, los basificados, pues, por ejemplo, en la pandemia se fueron a su casa porque su sindicato así los protege, ¿no? Para que no tuvieran que ir a las instalaciones, pero pues la escuela siguió trabajando, las clases se siguieron impartiendo y entonces todo ese trabajo recayó en unos cuantos trabajadores eventuales.
y hasta la fecha dice que, bueno, apenas se van reincorporando los trabajadores basificados, pero entonces, claro, pues no sienten que la lucha de los eventuales les concierna, ¿no? Ellos están bien y por lo tanto no se involucran lo suficiente, ni administrativos, ni profesores, por lo que me cuentan, con las causas pues muy justas y las demandas que tienen los trabajadores de contratos eventuales. Y por último, que si la escuela es incómoda para el proyecto obradorista, de la escuela también salíamos a protestar por el desafuero, o sea, no es una escuela antiobradorista en absoluto, ¿no? Pero sí es una escuela más tendiente digamos, a una izquierda antisistémica, aunque yo creo, bueno, yo recuerdo que en la ENA se profesaban todos los tipos de izquierda que se puedan imaginar, ¿no? Era muy raro encontrar algún neoliberal, ese estaba perdido por ahí, pero sí había toda una gama de ideologías de izquierda, y entre ellas también obradorismo, ¿no? No es una escuela que yo considere que sea opuesta al proyecto obradorista, pero que sí puede ser incómoda exclusivamente por esto, ¿no? Por esta oposición muy vocal que tienen ante ciertos megaproyectos, como bien lo acaba de explicar David Peña, ¿no? Y por último, voy a tocar el tema feo, horrible de la ENA, y es un problema también que me comentaba el mismo Carlos Dávila, pero que yo lo pude ver y que mis estudiantes me han comentado, es el problema están atrapados, digamos, también en un tráfico de drogas parecido al que aquejó a la UNAM hace unos años, ¿no? Y que todo el mundo estaba muy preocupado por eso. Y eso también ha sido es un problema grande de la escuela, ¿no? Que ha llegado a muchos estudiantes. Eso enrarece mucho el ambiente, hace el trabajo académico muy pesado, ¿no? Prácticamente a veces imposible. Y creo que eso también es un tema pues, que no se toca mucho, pero que en algún momento se va a tener que arreglar, ¿no? Ya, Sí. pues gracias, Violeta Vázquez Rojas. Pues bueno, ya tenemos que cerrar esta mesa, ya nos están esperando ahí para el siguiente, la siguiente entrevista. Únicamente me gustaría, y ya nada más para que ustedes puedan cerrar con un minuto cada uno, por favor, leer algunos de los comentarios, como bien señalaba David Peña hace un rato. Dice Edith Lima Báez, en las unidades de la Universidad Pedagógica Nacional es igual, urge la autonomía. Violeta Alejandra Chávez Bautista, en la Universidad Autónoma de Baja California es igual. Yesney Chávez, es indignante y absurdo en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es una cuestión similar, reflejo de la gandalle por parte de los mercachicles de la educación después de casi 20 años. Esto que señalaba también David, que leía este comentario de Lucía Rebeca Ruiz Millán. Yo llevo en el INBA, Instituto Nacional de Bellas Artes, 14 años de eventual, cada 6 meses firmo contrato. Yasney Chávez, sí, Violeta, ya demandé, de hecho tengo mi primera audiencia en este enero, pero imagínate, miles y miles se van de esa conservadora y neoliberal con el corazón y la vida destrozada. Eneida Martínez Ocampo, las y los profesores interinos de la Pedagógica Nacional somos los más vulnerables, contratos de 5 meses, exceso de trabajo que no corresponde con los salarios. Isabel Linares, mi jefa lleva 20 años como coordinadora de la biblioteca de Faro de Oriente, primero era honorarios y ahora nómina 8 y sigue firmando contrato anual. Ella sí es licenciada en bibliotecología. Para cerrar, mi querido Federico Anaya, ¿con qué te despides en un minuto, si te es posible, por favor? Yo más bien le agradezco a Violeta que nos haya acompañado y quisiera amenazarla, si me da chance, de seguirle haciendo preguntas para ver cómo está conformada en específico la problemática en la ENA. Yo creo que al tiempo que se tienen que arreglar problemas que son burocráticos, y yo creo que a nuestros administradores públicos les falta imaginación y generosidad. Y ojo, con imaginación y generosidad, después rápido obtendrían una cosa
que se llama valentía, porque a veces hay que romper feudos, que a veces tienen apariencias muy progres, pero son feudos. Y la otra cosa es que creo que sí tenemos que trabajar seriamente en reglas generales para todas las instituciones de educación superior que tienen que cumplir. Mi gran orgullo es que la UACM tiene 80% de profesores de tiempo completo y solamente 20% de asignatura. Pero de todas maneras las cosas no funcionan bien, tienen otras broncas. Entonces, si empezamos a hacer comparaciones que nos sugieren varios compañeros ahí, creo que podríamos avanzar mucho. Y entonces, pues, hago amenaza y solicitud de información con Violeta. Y muchas gracias otra vez. David, ¿con qué cerramos? No, bueno, pues, agradecerle igual, desde luego, a la doctora la claridad que, cuando menos en términos personales, me ayudó a tener un poco más sobre el tema de la ENA, para ir entendiendo más este conflicto. Y yo creo que sí, es muy importante mantener la discusión y seguir discutiendo en algún momento, seguir analizando este tipo de problemas, insisto, en el marco de la lógica discursiva que tiene este gobierno. Yo creo que esa lógica discursiva se tiene que traducir en acciones, sí, transformativas, en acciones concretas de modificación de estos patrones que se han venido repitiendo durante todo este periodo neoliberal. Y creo que es un buen momento. Estamos a la mitad del sexenio, así como se hacen críticas sobre lo que se ha estado haciendo mal, se pueden hacer críticas constructivas y propositivas sobre lo que se puede estar modificando y lo que se puede estar cambiando. Y me parece que aquí hay un punto central, la discusión de lo que se pueda tener sobre la forma en la que está actuando este gobierno frente a este tipo de instituciones, sean críticas o no, frente a este tipo de instituciones académicas, educativas, de investigación. Creo que es un buen tema de discusión para poder seguir analizando hacia dónde se puede conducir el actual gobierno. Muchísimas gracias por el tiempo. Gracias, David. Doctora Violeta Vázquez Rojas, ¿con qué cerrarías, Violeta? Y muchísimas gracias. No, al contrario, pues yo cierro agradeciéndoles a todos en la mesa, a ustedes dos y por supuesto a los maxiabogados por su claridad. A ellos sí, para que veas, es muy difícil encontrar abogados, como ponía hace rato, que hablen español, y les agradezco mucho que hagan este esfuerzo por comunicar, ¿no? Más que por hacerse expertos inalcanzables, al contrario, o sea, creo que justamente aprecio mucho la manera como explican. Una última cosa que quería decir, como también en respuesta a lo que me acaba de decir el abogado Federico, es que creo que una otra diferencia entre la ENA y el CIDE es cómo se han mantenido los temas en los medios, ¿no? O sea, el CIDE tiene todos los medios a su alcance porque tiene muchísimos profesores que ya estaban ahí colocados desde antes, y la ENA no tiene todas esas salidas a medios, ¿no? Entonces, yo con mucho gusto puedo contestar algunas de sus preguntas, pero la verdad creo que quienes deben contestar son los trabajadores de la escuela y que son los que deben tener mucha más presencia en espacios, porque son los que saben su problemática. Y pues yo nada más hice ese esfuerzo de comunicar un poco, pero la verdad es que los que saben son ellos, y si quieres, con mucho gusto podemos contactarnos, ¿no? Buscar esos puentes. Muchas gracias a todos. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias por su tiempo y su disposición a conversar y aclarar este tema tan complejo que también está muy, muy matizado por prejuicios. La verdad, esta es también parte de este tema que tendrá que en un momento también hacerse a un lado toda la brosa de odio, descalificaciones, prejuicios. Y qué bueno que tuvimos este espacio. Muchas gracias. Gracias, hasta pronto. Gracias, saludos a todos. Chao. Bye. Cuídense.